Mis 3 hijos me dejaron sola con una extraña cuando la neumonía casi me mata diciéndome que era más práctico. Soy Gabriela Ramírez. Tengo 70 años. Soy viuda y soy dueña de todo lo que ellos codician, una cadena de restaurantes de tapas y 2 hoteles boutique en Barcelona que construí desde cero con mis propias manos. Lo que mis hijos no saben es que mi teléfono tiene el número directo del director del banco del mejor abogado de Cataluña y una grabadora digital que funciona perfectamente. Todo comenzó con una tos que pensé que era por el polvo. Soy terca, sabes, siempre lo he sido. Una cría a los hijos, cuida la casa, aguanta los golpes de la vida y cree que es de hierro, pero el cuerpo cobra factura. Cuando la fiebre subió a 40 grados y el aire me faltaba, no tuve más remedio que llamar a Miguel, mi hijo mayor. Era una tarde fría de enero en Barcelona. La luz gris del invierno entraba por las ventanas de mi villa en Sarriá, ese barrio elegante donde había soñado vivir cuando era una niña pobre del Raval. Ahora tenía esa casa, pero estaba vacía de amor, llena de soledad. «Mamá, necesitas cuidarte», me dijo por teléfono con esa voz de quien está firmando papeles en la oficina, esa voz que ya no reconocía como la de mi niño. «Voy a avisar a Carlos y a Diego. Iremos para allá». Sentí un alivio tan grande que casi me puse a llorar. Pensé, mis niños vienen a cuidarme. Me imaginé a mis 3 hijos, esos hombres con barba que yo mecí en mis brazos cuando eran bebés, haciéndome un té de tila, acomodándome la almohada como yo hice con ellos cuando tenían sarampión o varicela. Pero la realidad, hijo mío, es un baño de agua helada. Vinieron, sí. Los 3 se sentaron en mi sala con rostros preocupados. No por mí, sino por el problema. El médico había sido claro cuando vino a verme esa mañana. Era el doctor Ferrer, nuestro médico de familia desde hacía 20 años. Un hombre bueno que conoció a mi difunto Javier. Doña Gabriela me había dicho con esa seriedad profesional que te hiela la sangre, es neumonía severa, necesita reposo absoluto, medicación a las horas exactas, comida nutritiva, y sobre todo no puede quedarse sola por las noches por si le falta el aire. Estaba sentada en mi butaca favorita, esa de terciopelo verde que Javier me regaló en nuestro 20º aniversario, con un chal sobre los hombros. Sentía el pecho silbar como una tetera vieja. Miré a Miguel, a Carlos, a Diego. Mis 3 hijos. Las 3 personas por las que había sacrificado todo. «Mira, mamá», comenzó Miguel, que siempre tomaba el mando. A sus 47 años era el gerente del hotel boutique en el Gótico. Alto, con ese aire de ejecutivo que tanto le gustaba cultivar. «La situación es delicada. Hemos hablado afuera». «¿Hablaron?» Mi voz salió débil, rota por la tos. «Sí, verás». Carlos, el del medio, 45 años, siempre fue el más débil de carácter. Se parecía tanto a su padre en el físico, pero nada en el espíritu. «Junior, digo, mi Patricia está embarazada del tercero. Nuestro piso en Gracia es pequeño y tiene escaleras. No es viable que vengas a vivir con nosotros». Miré a Carlos. Él desvió la mirada fingiendo ajustarse el Rolex en la muñeca. Ese Rolex que yo le había regalado cuando cumplió 40 años. «¿Y en mi casa, mamá?» Diego, el pequeño, 42 años, ni siquiera intentaba parecer convincente. «Tú sabes que Sofía y yo trabajamos todo el día. Los niños dan trabajo, no hay quien te vigile. Además, viajo mucho por el negocio». El negocio. Diego era el director de nuestro restaurante estrella en el Born, pero últimamente olía a alcohol más que a romero y tomillo. Entonces Miguel soltó la bomba. Se aclaró la garganta, ese gesto que hacía cuando estaba a punto de tomar una decisión que ya había decidido sin consultarme. «Entonces, mamá, hemos decidido lo mejor, vamos a contratar a una cuidadora profesional». «¿Decidieron?» Las palabras salieron como un susurro. No me preguntaron. Decidieron por mí como si fuera un mueble que hay que guardar en un depósito. «Es mejor que estar yendo de casa en casa», continuó Miguel con esa eficiencia fría que probablemente usaba con sus empleados. «Es más profesional. Dividimos el costo entre los 3, tú te quedas en tu comodidad y todos quedamos tranquilos». Sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla, pero me la limpié rápido. No quería que vieran mi debilidad. No era por el dinero. Gracias a Dios y al trabajo duro que Javier y yo tuvimos durante 40 años, el dinero no era problema. Teníamos propiedades, negocios, inversiones. Era el gesto. Era el mensaje. «¿Una extraña?», pregunté, mi voz apenas audible. «Una profesional, mamá», dijo Carlos, ya sacando las llaves del coche BMW que yo había ayudado a pagar. «No lo compliques. Ya contactamos con la agencia Cuidado con Amor. Empieza mañana. Se llama Rosa.
Viene muy recomendada. Se fueron 5 minutos después. Ninguno me hizo un té. Ninguno se quedó para asegurarse de que cenara. Ninguno me dio un beso en la frente como yo hice 1000 veces cuando eran niños enfermos. Me quedé en esa sala enorme oyendo el silencio y el silbido de mi pecho. Miré las fotos en la pared. Miguel en su comunión sonriendo con ese traje blanco. Carlos en su boda guapísimo cuando todavía tenía sueños en los ojos. Diego graduándose de la escuela de hostelería orgulloso. ¿En qué momento se convirtieron en esto? ¿En qué momento el amor que les di se transformó en derecho a recibir sin dar? Miré hacia el cuadro de Javier y yo el día de nuestra boda. Teníamos 22 años. No teníamos nada excepto amor y sueños. Javier, susurré al retrato, esto es lo que construimos. Hijos que nos ven como un banco para retirar fondos. Esa noche, mientras la fiebre me hacía delirar, soñé con mi madre. Mamá había muerto hacía 20 años, pero en el sueño estaba joven como la recordaba de mi infancia. Estaba en nuestra vieja casa del Raval cocinando lentejas en aquella cocina diminuta. Gabriela, me dijo sin voltear de la olla, recuerda siempre el respeto no se regala, se exige. Y si tus hijos no te lo dan por amor, deberás exigirlo por derecho. Me desperté sudando con las sábanas empapadas. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Nadie vino a cambiarme las sábanas. Nadie vino a darme agua. Nadie vino. Y en ese momento, en medio de la fiebre y la soledad, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. Algo más frío, más calculado. Si querían tratarme como un problema que se resuelve con dinero, iban a aprender que ese dinero tenía mi nombre, mi firma y mi voluntad detrás. No sabía que mientras yo luchaba por respirar esa noche, mis 3 hijos estaban en el bar Marsella del Raval, ese bar histórico con sus mesas de mármol y sus paredes amarillentas, tomando absenta y planificando mi futuro, como si yo ya estuviera muerta. Esto lo supe después, mucho después, cuando todo salió a la luz. Pero déjame contarte cómo fue, porque una de las camareras, la joven Carla, que había trabajado en mi restaurante antes, me lo contó todo con detalles. Miguel llegó primero como siempre. Pidió una copa de vino tinto, un Priorat caro, por supuesto. Nada de cerveza para mi hijo mayor. Él tenía una imagen que mantener. Carlos llegó 10 minutos tarde nervioso, mirando el teléfono constantemente. Patricia, su mujer, le había estado enviando mensajes. Siempre lo tenía bajo su pulgar. Diego fue el último en llegar con ese olor característico a colonia cara mezclada con whisky. Siempre fue el más transparente en sus vicios. Bueno, Miguel golpeó la mesa con los nudillos, ese gesto de autoridad que había perfeccionado. Hablemos claro, tenemos un problema. Mamá está muy enferma, dijo Carlos, su voz cargada de culpa genuina. Al menos él todavía sentía algo. El médico dijo que es grave. Precisamente por eso necesitamos ser prácticos, respondió Miguel. Carla me contó que usó esa palabra prácticos, como si yo fuera un problema de logística. Ninguno de nosotros puede dejar su vida para cuidarla 24/7. Yo tengo el hotel nuevo en Málaga, continuó Miguel. Inversores esperando reuniones cada semana. No puedo estar viajando a Barcelona cada 2 días. Patricia va a explotar si le digo que mamá viene a vivir con nosotros, admitió Carlos tomando un largo trago de su cerveza. Ya bastante tenso está todo con el embarazo. Y honestamente no tenemos el espacio. Los niños ocupan ambas habitaciones. Diego permaneció en silencio, girando su vaso de whisky. ¿Y tú qué?, le preguntó Miguel. Puedes acogerla. Diego soltó una risa amarga. Hermano Sofía apenas me tolera a mí en este momento. Si llego con mamá me pone las maletas en la calle. Además, hizo una pausa. Estoy jodido con dinero. Tengo deudas. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto? 30.000 euros. Préstamos. Algunas malas inversiones. ¿Inversiones o el casino? Carlos no pudo contenerse. Que te jodan, Carlos, al menos yo no le pido dinero a mamá cada vez que Patricia ve un bolso nuevo. Basta, Miguel cortó la discusión. No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para encontrar una solución. Hubo un silencio. Los 3 bebieron. El peso de la decisión que estaban tomando flotaba sobre la mesa como el humo de los cigarrillos que algunos clientes todavía fumaban ilegalmente en el rincón. La cuidadora es la mejor opción, dijo Miguel finalmente. Profesional confiable y mamá se queda en su casa. Dividimos el costo. Son 1.000 euros al mes entre los 3. 330 y pico cada uno. Pero, Carlos dudó. ¿Es suficiente?
Quiero decir contratar a alguien y ya está. No deberíamos visitarla más. Miguel lo miró con esa expresión que usaba cuando consideraba que alguien estaba siendo poco práctico. Carlos, seamos honestos. Mamá tiene 70 años, está enferma. El médico dijo que podría ser largo. Vamos a poner nuestras vidas en pausa durante meses, tal vez años. Ella hizo eso por nosotros, susurró Carlos. Era su trabajo como madre, respondió Miguel con una frialdad que cuando Carla me lo contó me hizo sentir como si me clavaran un cuchillo. Nosotros no le pedimos que se sacrificara. Ella eligió tenernos. Ahora somos adultos con nuestras propias familias. Nuestras prioridades han cambiado. Diego pidió otro whisky. Mira, hagamos lo de la cuidadora. Y honestamente tampoco es que mamá esté... ¿Cómo decirlo? No es que esté en la calle. Tiene dinero, tiene esa casa enorme, estará bien. Exacto, Miguel asintió. Y cuando sea el momento, cuando ella ya no pueda más, bueno, ya hablaremos de residencias o lo que sea necesario. ¿Y el dinero? Diego bajó la voz. Hermano, necesito saberlo. ¿Qué pasa con los negocios si mamá...? Ya sabes. Miguel miró alrededor asegurándose de que nadie escuchara. Papá dejó todo a nombre de mamá cuando murió. Ella tiene el 70% de las acciones de Sabores de Cataluña. Nosotros tenemos 10% cada uno que no nos da poder real. Si algo le pasa a mamá según el testamento que hicieron, se divide en partes iguales. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó Diego. La última evaluación del grupo empresarial era de 4 millones de euros. Entre propiedades, los 2 hoteles, los 3 restaurantes, las inversiones... Carlos se atragantó con su cerveza. 4 millones, más o menos. Entonces cada uno heredaría aproximadamente 1.300.000 después de impuestos. Los ojos de Diego se iluminaron. Con esa cantidad podría pagar todas sus deudas y todavía le sobraría para vivir sin trabajar durante años. Pero Miguel levantó un dedo. Eso es solo cuando mamá decida retirarse completamente o cuando ya no esté. Y mamá es terca. Podría vivir otros 20 años. No con esa neumonía, murmuró Diego. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una implicación terrible que ninguno se atrevió a verbalizar completamente. Lo que estoy diciendo, Miguel continuó cuidadosamente, es que eventualmente necesitaremos tener un plan para proteger el patrimonio, para asegurarnos de que si mamá ya no puede tomar decisiones... ¿Estás hablando de incapacitación? Carlos palideció. Eso es declarar a mamá legalmente incompetente. No ahora, Miguel se apresuró a aclarar. Solo digo que deberíamos estar preparados. Averiguar qué se necesita, qué documentos. Por si acaso, es ser responsables. Es ser buitres, dijo Carlos en voz baja. Es ser realistas, contraatacó Miguel. Mamá está vieja, está enferma. ¿Quieres que algún estafador se aproveche de ella? ¿Quieres que en un momento de confusión regale todo a una iglesia o a la cuidadora? Hemos visto casos así. Diego asintió lentamente. Tiene razón. He leído sobre viejos que cambian sus testamentos cuando están enfermos y confundidos. Exactamente mi punto. Miguel se recostó satisfecho. No es codicia, es protección familiar. Siguieron bebiendo. La conversación derivó hacia otros temas más ligeros: el fútbol, los negocios, los problemas con las esposas. Pero la semilla estaba plantada. El plan estaba en marcha. Cuando salieron del bar pasada la medianoche, los 3 hermanos se abrazaron en la calle. Desde afuera cualquiera pensaría que eran 3 hijos preocupados coordinando el cuidado de su madre enferma. Nadie sabría que acababan de decidir tratarme como un activo financiero que debía ser gestionado hasta su liquidación final. Al día siguiente, cuando Rosa tocó el timbre de mi casa a las 9 de la mañana, exactamente yo no sabía nada de esta conversación. Todavía creía que mis hijos, a pesar de su frialdad, actuaban por mi bien. ¡Qué ingenua fui! Rosa Morales llegó con una maleta pequeña de tela gastada y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Era una mujer de unos 42 años, aunque la vida la había envejecido prematuramente. Sus manos eran callosas, ásperas de tanto trabajo, pero sus ojos negros tenían una calidez que hacía tiempo no veía en los ojos de nadie. «Buenos días, señora Ramírez», dijo con un acento que delataba sus raíces latinoamericanas. Ecuador sabría después. «Soy Rosa Morales de la agencia Cuidado con Amor. Sus hijos me contrataron para cuidarla durante su recuperación.
Estaba sentada en mi butaca envuelta en una bata de seda que ya no me quedaba bien. Había perdido peso en los últimos días. La fiebre me consumía. Pasé que mi voz sonó más hostil de lo que pretendía. No era culpa de Rosa, pero ella representaba todo lo que dolía el hecho de que una extraña estaba aquí, porque mis propios hijos no querían estarlo. Rosa entró con cuidado observando la casa. Vi sus ojos recorrer las pinturas de Miró y tapiz en las paredes, los muebles de diseño, el piano de cola Steinway, que ya nadie tocaba desde que Javier murió. No vi envidia en su mirada, solo un respeto silencioso. ¿Ha desayunado, señora?, preguntó dejando su maleta en el recibidor. No tengo hambre. El doctor Ferrer me dijo que necesita alimentarse bien. ¿Me permite cocinarle algo? No quiero nada. Esperaba que se diera por vencida, que llamara a la agencia y dijera que yo era una vieja imposible. Pero Rosa simplemente asintió y se dirigió a la cocina. 20 minutos después, el aroma de algo delicioso llenó la casa. No era perfume caro ni ambientador. Era comida real cocinada con cuidado. Mi estómago gruñó traicionándome. Rosa apareció con una bandeja. Sobre ella un tazón de caldo de pollo con fideos finos tostadas con aceite de oliva y tomate, y un té de hierbas que despedía un vapor reconfortante. Locro de papas ecuatoriano adaptado, dijo con una sonrisa tímida. Mi abuela decía que curaba cualquier cosa. Le agregué un toque español con el aceite de oliva que encontré. Espero que no le moleste. Se sentó en el taburete cerca de mi butaca, no demasiado cerca para invadir mi espacio, pero lo suficientemente cerca como para ayudar si era necesario. Señora Ramírez, entiendo que no me conoce y que preferiría tener a su familia aquí, pero estoy aquí para ayudarla, no para molestarla. Podemos hacerlo fácil o difícil, pero al final del día usted necesita sanar y yo necesito hacer mi trabajo. Había algo en su franqueza que rompió mi resistencia. Tomé una cucharada del caldo. Estaba delicioso. Cálido, reconfortante, hecho con cuidado. Está bueno, admití. Gracias, sonrió. Sabe, tengo 2 hijos. Mateo tiene 16 y Andrés 12. Cuando se enferman yo hago este caldo. Nunca falla. ¿Dónde están ahora? En la escuela. Viven con mi hermana en el Hospitalet mientras yo trabajo aquí. La agencia me pidió que me quedara interna durante su recuperación. ¿Interna? ¿Vas a vivir aquí? Si usted lo permite, sí. Hay una habitación de servicio, sus hijos me la mostraron ayer cuando vinieron a preparar todo. Mis hijos habían estado aquí ayer y no subieron a verme. Vinieron solo para mostrarle la casa a Rosa. El cuchillo en mi corazón se hundió un poco más profundo. Los primeros días fueron difíciles. Yo era distante, a veces grosera. Rosa era la evidencia viviente de que mi familia me había abandonado. Cada vez que ella me traía medicina yo pensaba, esto debería hacerlo Miguel. Cada vez que me cambiaba las sábanas pensaba, Carlos debería estar aquí. Cada vez que me leía por las noches pensaba, Diego podría hacer esto. Pero Rosa nunca se quejaba, nunca perdía la paciencia. Tenía una fortaleza silenciosa que yo había tenido una vez hace mucho tiempo cuando era joven, y luchaba por sacar adelante un negocio y 3 niños pequeños. Una noche, cuando la fiebre estaba particularmente alta, comencé a delirar. Llamaba a Javier, lloraba, hablaba incoherencias. Rosa permaneció junto a mi cama toda la noche aplicando paños fríos en mi frente, sosteniendo mi mano. Cuando desperté en la madrugada con la fiebre finalmente rota, la encontré dormida en la silla junto a mi cama, todavía sosteniendo mi mano. Su rostro estaba cansado, pero había una paz en su expresión. Rosa, susurré. Ella despertó inmediatamente. Señora, ¿necesita algo? ¿Por qué haces esto?, pregunté. Es solo un trabajo. Rosa me miró con esos ojos honestos. Mi madre murió sola en un hospital en Ecuador, señora. Yo estaba aquí tratando de ganar dinero para enviarle. No llegué a tiempo. Nunca me perdoné. Cuando cuido de usted es como si cuidara de ella, como si le diera lo que no pude darle a mi mamá. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no de tristeza por mí misma, sino de algo más profundo, reconocimiento, conexión humana real. Cuéntame de tus hijos, dije suavemente, y Rosa habló. Me contó de Mateo, que quería ser ingeniero, pero la familia no tenía dinero para la universidad. De Andrés, que amaba el fútbol, pero necesitaba brackets que costaban 3.000 euros. De su esposo Roberto, que murió en un accidente de construcción hace 4 años, dejándola sola con 2 niños y una deuda de 12.000 euros por una casa diminuta en el Hospitalet. Trabajo 3 empleos, me confesó. Este con usted es el mejor pagado.
Los otros dos son limpiar oficinas por las noches y los fines de semana cuando puedo. Mi hermana cuida de los niños. Envío todo lo que puedo para pagar la deuda. ¿Cuánto te falta? Unos 8.000 euros todavía. Si sigo así en 2 años más estaré libre. 2 años más de ese infierno. 2 años más sin ver a sus hijos crecer porque estaba trabajando día y noche. Mientras tanto mis hijos, con todo el dinero que yo les había dado, con todas las oportunidades que les facilité, no podían encontrar tiempo para visitarme. Fue en ese momento cuando algo cambió en mi percepción. Rosa no era mi enemiga. Ella era otra mujer luchando contra un mundo injusto. Ella era yo 30 años atrás. Y mis hijos eran los que se habían beneficiado de mi lucha sin aprender nada de ella. Durante las siguientes semanas, Rosa y yo desarrollamos una rutina. Ella me alimentaba, me daba mis medicinas, me ayudaba a bañarme cuando estaba demasiado débil. Pero también hablábamos sobre la vida, sobre los hijos, sobre los sueños que tuvimos y los que se rompieron. Le conté sobre Javier y yo, jóvenes y enamorados, abriendo nuestro primer restaurante de tapas en un callejón del Raval. Cómo trabajábamos 18 horas al día, cómo ahorrábamos cada céntimo, cómo poco a poco construimos un imperio. ¿Y sus hijos?, preguntó Rosa un día mientras me peinaba el cabello. ¿Ellos trabajaron con ustedes? Al principio sí, admití. Cuando eran pequeños, después de la escuela, venían al restaurante. Miguel lavaba platos. Carlos ayudaba a servir, Diego pelaba papas. Pero cuando el negocio creció y pudimos pagar su educación privada, creo que se olvidaron de esas raíces. Javier y yo queríamos darles la vida que nosotros no tuvimos, pero tal vez les dimos demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaron?, preguntó Rosa gentilmente. Tuve que pensar. Mi cumpleaños fue hace 3 meses. Número 70. Ninguno vino. Miguel mandó flores caras. Carlos envió dinero con una nota. Diego, creo que ni se acordó. Rosa dejó de peinar. Señora Ramírez, perdóneme si me paso de la raya, pero eso no está bien. Usted es su madre. Están ocupados, me defendí, aunque la defensa sonaba hueca incluso para mí. Yo también estoy ocupada, señora. Todos estamos ocupados, pero se hace tiempo para lo que importa. Tenía razón. Maldita sea si no tenía razón. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Miguel llamó por WhatsApp 3 veces con mensajes de texto. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Carlos llamó una vez corriendo diciendo que la vida era una locura con el bebé en camino. Diego no dio señales de vida, pero Rosa estaba ahí. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Ella era quien me hacía reír con historias de sus hijos. Ella era quien me leía poesía de García Lorca cuando no podía dormir. Ella era quien celebró conmigo cuando finalmente pude caminar sola al baño sin marearme. Y fue Rosa quien, sin saberlo, me dio la información que cambiaría todo. Fue un martes por la tarde, 6 semanas después de que Rosa llegara a mi casa. La neumonía finalmente había retrocedido lo suficiente como para que pudiera sentarme en la terraza envuelta en mantas, disfrutando del tímido sol de marzo sobre Barcelona. Rosa estaba en la cocina preparando una sopa de pescado cuando escuché el timbre. Me extrañó porque yo no esperaba a nadie y Rosa tampoco había mencionado visitas. Desde la terraza que daba a la entrada lateral pude ver a un hombre de traje elegante entrar. Rosa lo recibió. «Buenas tardes, ¿está la señora Ramírez?», preguntó el hombre. «Está descansando. ¿Ustedes?» «Soy Jorge Puig, del departamento de banca privada de CaixaBank. El señor Miguel Ramírez me pidió que viniera a hablar sobre la cuenta corporativa». Mi cuerpo se tensó. Miguel había enviado al banquero a mi casa sin decirme. «Un momento, voy a avisarle», dijo Rosa. «Oh, no es necesario molestarla», el hombre dijo rápidamente. «En realidad es con el señor Miguel con quien necesito coordinar. Él me pidió cierta documentación sobre la herencia. Digo, sobre las cuentas de la empresa familiar. Herencia. La palabra flotó en el aire como veneno. «El señor Miguel no está aquí», respondió Rosa, su voz cautelosa. «Ya veo. Bueno, podría decirle que llamé. Es urgente que hable conmigo sobre la documentación que solicitó la semana pasada. Sobre el tema de la incapacitación». El hombre se detuvo como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. «¿Incapacitación?», Rosa repitió, su voz llena de alarma. Bueno, es un asunto confidencial. Solo dígale que llame a Jorge Puig, que tengo la información que solicitó sobre los procedimientos legales».
El hombre se fue rápidamente, claramente incómodo por haber revelado más de lo debido. Rosa cerró la puerta y se quedó paralizada en el vestíbulo por un momento. Luego lentamente salió a la terraza donde yo estaba. Señora Ramírez, comenzó su rostro pálido. No sé si debería decirle esto, pero lo escuché todo, Rosa. Nos miramos. En sus ojos vi la misma horror que yo sentía. Incapacitación, susurré. Miguel está preguntando sobre cómo declararme legalmente incapacitada. La habitación comenzó a dar vueltas. Incapacitación. En España eso significaba que podían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos, que podían tomar control de mi dinero, de mis propiedades, de mi vida, y yo quedaría como una niña dependiendo de la generosidad de quien fuera nombrado mi tutor. Y ese alguien sería Miguel. Señora, cálmese, por favor. Rosa corrió hacia mí sosteniendo mis manos. Su presión, pero yo no podía calmarme. Todo encajaba ahora con terrible claridad. Por eso la rápida contratación de Rosa sin siquiera consultarme. Por eso ninguno de ellos venía a visitarme. Querían establecer un patrón de negligencia o confusión que pudieran usar en un tribunal. Y yo, ingenua, había pensado que era por pereza o por estar ocupados. Rosa, y mi voz salió fría, más fría de lo que había sonado en años. Necesito que me hagas un favor. Un gran favor. Lo que sea, señora. Necesito mi laptop, la que está en el estudio de Javier. Y necesito privacidad durante unas horas. Rosa asintió comprendiendo la gravedad del momento, aunque no supiera exactamente qué planeaba hacer. Cuando ella trajo la laptop y se retiró discretamente, yo abrí mi correo electrónico por primera vez en 2 meses. Tenía 247 mensajes sin leer. La mayoría era spam o newsletters, pero había varios de Miguel que me hicieron hervir la sangre. De Miguel Ramírez. Para Fernando Álvarez, abogado. Asunto consulta confidencial, Fernando. Necesito agendar una cita contigo. Es sobre mi madre. Tiene 70 años, recientemente tuvo neumonía severa y estoy preocupado por su capacidad para manejar sus asuntos. Necesito información sobre el proceso de incapacitación preventiva. Seguí leyendo cada palabra como una puñalada. Luego encontré otra joya. De Miguel Ramírez. Para Carlos Ramírez. Diego Ramírez. Asunto situación de mamá. Hermanos, necesitamos coordinarnos. Hablé con un abogado y un médico. Si podemos establecer que mamá no está en condiciones de manejar los negocios, podemos solicitar una tutela temporal. El médico dijo que a su edad con la neumonía es fácil argumentar deterioro cognitivo. Necesito que ustedes también documenten cualquier comportamiento extraño. Reunámonos el viernes. Comportamiento extraño se referían a estar enferma, a necesitar ayuda para caminar, a tener fiebre. Abrí mi cuenta bancaria online. Estaba todo ahí intacto, gracias a Dios. Pero los movimientos me hicieron palidecer. Las tarjetas de crédito adicionales que les había dado a mis hijos para emergencias habían sido usadas extensivamente. Miguel 25,000 en el Resort Marbella Club el mes pasado, la misma semana que yo estaba con fiebre de 40 grados. Carlos 12,000 en Louis Vuitton Barcelona. 8,000 en el restaurante Moments 2 estrellas Michelin. 6,000 en Apple Store. Diego 800 en Lavinia Wine Gallery. 15,000 en Casino Barcelona. 10,000 en viaje a Ibiza. En total casi 100,000 euros en 3 meses. Dinero que yo había puesto en esa cuenta para emergencias familiares reales como reparaciones de casas o gastos médicos de los nietos. Ellos lo habían gastado en lujos mientras yo luchaba por mi vida. Pero lo peor estaba por venir. Encontré un documento adjunto en uno de los emails de Miguel. Era un borrador de petición legal para solicitar mi incapacitación. Tenía fecha de 2 semanas atrás. Lo leí con horror creciente. Gabriela Ramírez Vega, 70 años, reciente paciente de neumonía severa, muestra signos de deterioro cognitivo y físico que la hacen incapaz de manejar su patrimonio considerable. Se solicita la designación de Miguel Ramírez como tutor legal. Mentiras. Todas mentiras. Yo estaba perfectamente lúcida. Enferma físicamente sí, pero mi mente estaba más clara que nunca. Cerré la laptop y me quedé sentada en el estudio de Javier mirando las paredes forradas de libros. Este era su santuario. Aquí tomábamos las grandes decisiones del negocio. Aquí planeamos cada expansión, cada restaurante nuevo, cada inversión. Javier me había enseñado que en los negocios la información es poder.
Y yo acababa de descubrir información que lo cambiaría todo. Rosa tocó suavemente la puerta. «Señora, ¿necesita algo?» «Sí, Rosa, necesito el teléfono. Voy a hacer una llamada. Y después tú y yo vamos a tener una conversación muy importante sobre el futuro». Marqué el número que conocía de memoria. Contestó al segundo timbre. Despacho de Dr. Antonio Méndez, abogado. Buenos días, soy Gabriela Ramírez. Necesito ver al Dr. Méndez urgentemente. Es sobre mi familia y mi patrimonio. Y dígale que traiga todos los documentos de mi marido, especialmente su testamento y la cláusula 7. La recepcionista, que me conocía desde hacía años, pareció captar la urgencia en mi voz. Por supuesto, doña Gabriela. Mañana a las 10 a.m. le viene bien. Perfecto. Y una cosa más, esto es absolutamente confidencial. Ni una palabra a nadie, especialmente no a la familia. Cuando colgué, miré a Rosa, que estaba en la puerta con ojos grandes y preocupados. «Siéntate, hija», le dije, señalando la silla frente al escritorio de Javier. «Tengo que contarte algo, y después voy a pedirte que seas parte de algo que va a cambiar nuestras vidas a ambas». Rosa se sentó y durante la siguiente hora le conté todo. Los emails, los gastos, el plan de incapacitación. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa al horror y finalmente a la indignación. Esto es inhumano, señora, son sus hijos». «Eran mis hijos», corregí. «Ahora son solo 3 hombres codiciosos que ven a su madre como un obstáculo entre ellos y el dinero». «¿Qué va a hacer?», sonreí. No era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de una mujer que había sobrevivido al Raval en los años 70, que había construido un imperio desde cero, que había enterrado al amor de su vida y seguido adelante. Era la sonrisa de una guerrera preparándose para la batalla. «Voy a enseñarles, Rosa, que cuando subestimas a una mujer de 70 años, especialmente una que firma los cheques, cometes el error más grande de tu vida». Me levanté del escritorio más fuerte de lo que me había sentido en semanas. «Y tú, mi querida Rosa, vas a ayudarme, porque lo que estoy a punto de hacer va a beneficiarnos a ambas. ¿Confías en mí?» Rosa me miró a los ojos. Vi en ellos la decisión tomándose. Ella también había sido traicionada por la vida, por la muerte de su esposo, por la pobreza, por un mundo injusto. Ella entendía la necesidad de pelear. «Confío en usted, señora Ramírez. Llámame Gabriela», dije extendiendo mi mano, «porque a partir de ahora no eres mi cuidadora, eres mi aliada, y juntas vamos a darles a mis hijos una lección que nunca olvidarán». Mientras el sol se ponía sobre Barcelona pintando el cielo de naranja y púrpura, 2 mujeres en el estudio de Javier Ramírez comenzaron a trazar el plan más importante de sus vidas. La guerra había comenzado, y mis hijos no tenían ni idea del huracán que estaba a punto de caer sobre ellos. La mañana siguiente amaneció fría pero clara en Barcelona. Yo estaba despierta desde las 5 de la madrugada, no por la tos, sino por la anticipación. Era como volver a tener 30 años cuando Javier y yo planeábamos la apertura de nuestro segundo restaurante. Esa misma energía, esa misma determinación corría por mis venas. Pero esta vez no estaba construyendo un imperio. Estaba protegiéndolo de mis propios hijos. A las 8 en punto, Rosa entró con el desayuno. Me encontró ya vestida, no con la bata de seda de enferma, sino con un traje pantalón de Armani color crema que no usaba desde el funeral de Javier. Me había maquillado ligeramente y recogido el cabello en un moño elegante. «Señora Gabriela», Rosa se corrigió con una sonrisa tímida. Se ve magnífica, como una reina. Hoy necesito ser una reina, Rosa. Una reina que va a defender su reino. Me puse los aretes de perlas que Javier me regaló en nuestro 20º aniversario. Llama a un taxi. El Mercedes negro con aire acondicionado. Vamos al banco. Al banco, pero los médicos dijeron que necesitaba reposo y lo he tenido. 6 semanas encerrada, Rosa. 6 semanas mientras mis hijos planeaban mi destrucción. Ahora es mi turno. Rosa asintió y llamó al taxi mientras yo revisaba mi bolso. Dentro puse cosas que iba a necesitar: mi DNI, las tarjetas bancarias, y algo que había encontrado anoche en el estudio de Javier, un pequeño diario de cuero negro, donde él anotaba sus pensamientos más privados. Nunca lo había leído. Sentía que sería invadir su intimidad incluso después de muerto. Pero anoche, buscando documentos, lo encontré con una nota pegada en la primera página escrita con su letra: «Gabriela, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y porque nuestros hijos te han fallado».
Lee las páginas marcadas. Te ayudarán a tomar las decisiones correctas. Y recuerda cláusula 7. Siempre tuvimos la cláusula 7. Te amo eternamente. Javier. Había llorado leyendo esa nota. Javier incluso desde la tumba me protegía. El taxi llegó puntual. Rosa me ayudó a bajar las escaleras, aunque ya podía hacerlo sola. La debilidad física se iba, pero mantenía la ilusión de fragilidad. Podría ser útil más adelante. Rosa dije mientras el taxi avanzaba por las calles de Lake Sample hacia la zona financiera. Cuando lleguemos al banco quiero que observes todo. ¿Cómo hablan conmigo? ¿Cómo reaccionan? Vas a necesitar aprender esto. ¿Aprender qué, señora? ¿Cómo manejar dinero? ¿Cómo hablar con banqueros? ¿Cómo leer entre líneas cuando los hombres con trajes caros te dicen que estás confundida o preocupada sin razón? Porque Rosa, si mi plan funciona, tú vas a necesitar estas habilidades muy pronto. Rosa palideció. Señora, yo no tengo educación para eso. Soy solo una cuidadora. Eras una cuidadora. La corregí firmemente. Ahora eres mi mano derecha. Y créeme, en los negocios no se necesita un título universitario. Se necesita sentido común, honestidad y hambre. Tú tienes las tres cosas. Llegamos a CaixaBank en Passaic de Gracia a las 9:45 a.m. El edificio era imponente, todo cristal y mármol diseñado para intimidar. Pero yo había estado en reuniones en este edificio docenas de veces. Este era mi territorio. No fui a la entrada normal donde las ancianas esperan con sus números para cobrar la pensión. Fui directamente a la puerta lateral de cristal, la que decía «Banca privada, solo con cita previa». Toqué el timbre. Un guardia de seguridad me miró a través del cristal escéptico. Probablemente veía a una vieja con su cuidadora latina. Iba a mandarme a la entrada principal. Pero entonces me reconoció. Su expresión cambió instantáneamente. «Doña Gabriela, por Dios, no la esperábamos. Está bien, oímos que estuvo muy enferma». «Estoy perfectamente, Ramón», dije con una sonrisa fría. «¿Está Jorge Puig?» «Sí, señora, pero está en una reunión. Dile que Gabriela Ramírez está aquí, y que si no está en el vestíbulo en 2 minutos voy a mover toda mi fortuna a BBVA antes del mediodía». Ramón casi se atraganta. Sabía que no bromeaba. Abrió la puerta inmediatamente y prácticamente corrió al interior. Rosa me miró con ojos muy abiertos. ¿De verdad haría eso, cambiar de banco más? Por supuesto que no, susurré. Me tomaría semanas. Pero ellos no lo saben. Regla número 1. Rosa, en los negocios la percepción es realidad. Si ellos creen que puedo hacerlo, es como si pudiera. 90 segundos después, Jorge Puig apareció prácticamente corriendo. Era un hombre de unos 45 años, traje sequña, impecable, gafas de diseñador, el tipo de hombre que cobra por minuto de su tiempo. Doña Gabriela, qué sorpresa tan maravillosa. Su sonrisa era profesional pero tensa. ¿Cómo está hoy de su neumonía? Viva Jorge, viva y muy lúcida. Necesito hablar contigo. Ahora. Y esta es Rosa, mi asistente ejecutiva. Enfaticé las últimas 2 palabras. Ella estará presente en todas nuestras conversaciones de ahora en adelante. Vi la microexpresión de sorpresa en su rostro. Asistente ejecutiva no cuidadora. Mensaje recibido. Nos guió a su oficina privada. Era todo cuero y madera oscura con vistas al Passaic de Gracia. En las paredes, diplomas de escuelas de negocios caras y fotos con políticos importantes. Por favor, siéntense. Ofreció las sillas de cuero frente a su escritorio. Café, té. Información, Jorge. Necesito información. Y la necesito completa y honesta. Se puso pálido. Por supuesto, doña Gabriela. ¿Qué tipo de información? Primero necesito ver todos los extractos de movimientos. Todas las cuentas. Fondo de inversión, ahorros, acciones, los alquileres de las propiedades comerciales, todo. Eso llevará un momento, comenzó. Entonces empieza ahora, corté. Y mientras tu asistente lo prepara, quiero que me digas exactamente qué discutiste con mi hijo Miguel la semana pasada cuando vino aquí. Jorge se quedó helado. Su sonrisa profesional se desvaneció. Yo no estoy seguro de recordar. Jorge, mi voz se volvió de acero. Tengo 70 años, no soy estúpida. Mi hijo estuvo aquí. Tú fuiste a mi casa ayer. Mi asistente te escuchó mencionar la palabra incapacitación. Ahora puedes decirme la verdad y mantener mi cuenta, o puedes mentirme
y ver cómo transfiero 4 millones de euros a la competencia. Tú eliges. Tienes 10 segundos. El silencio en la oficina era absoluto. Rosa estaba inmóvil, probablemente sin respirar. Jorge sudaba bajo su traje caro. Muy bien, suspiró derrotado. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. El señor Miguel vino hace 2 semanas. Trajo documentación médica preliminar. Estaba preguntando sobre el proceso de curatela y tutela. Curatela. Repetí la palabra como si fuera veneno. Y lo era. Sí, quería saber cómo podría acceder a las cuentas si usted fuera declarada incapaz de manejar sus propios asuntos. Le expliqué que sin una orden judicial, sin su presencia o consentimiento explícito, nada podía hacerse. ¿Y qué dijo él? Jorge tragó saliva. Dijo que era para su bien, que usted estaba enferma confundida, que necesitaba protección, que sus gastos médicos eran altos. Mis gastos médicos, interrumpí fríamente, los cubre mi pensión privada perfectamente. ¿Qué más? Preguntó específicamente sobre las tarjetas de crédito adicionales. ¿Cuánto límite tenían, si había forma de aumentarlo? Sentí que la sangre me hervía. Quería aumentar el límite de las tarjetas que ya ha usado para gastar 100.000 euros en 3 meses. Ahora fue Jorge quien pareció sorprendido. Usted sabe sobre esos gastos. Lo sé todo, Jorge. Absolutamente todo. Y ahora voy a decirte exactamente lo que vas a hacer. Saqué una libreta y un bolígrafo de mi bolso. Empecé a escribir mientras hablaba. Primero cancelas todas las tarjetas adicionales. Inmediatamente. Las de Miguel Carlos y Diego. Todas. Pero señora, eso causará un problema. Ese es precisamente el punto. Segundo, el acceso de lectura que Miguel tiene a la cuenta corporativa de Sabores de Cataluña cancelado. Si necesita información, que me la pida a mí directamente. Doña Gabriela, él es el gerente del hotel, necesita ese acceso para... Para nada. Golpeé el escritorio. Rosa dio un salto. Si necesita comprar un clip de papel, que venga a pedírmelo. Tercero, quiero que prepares una transferencia de 500.000 euros de la cuenta de ahorros a un nuevo fondo de inversión privado. Uno de esos que requieren orden judicial para acceder. Blindaje patrimonial completo. Jorge estaba escribiendo frenéticamente. Eso va a generar alertas, doña Gabriela. Cuando ellos vean que el dinero desapareció de la cuenta principal... Excelente, sonreí. Quiero que sientan el frío en la espina de pensar que la fuente se secó. Y cuarto, saqué un papel doblado de mi bolso. Necesito un cheque administrativo. 15.000 euros, a nombre de Rosa Morales. Rosa se puso de pie de golpe. No, señora, no puedo aceptar. Siéntate, Rosa, ordené. No fue una sugerencia. Jorge, el cheque. Ahora. Mientras Jorge preparaba el cheque con manos temblorosas, le expliqué a Rosa. Estos 15.000 euros van a liquidar tu deuda de la casa. No es un regalo, es justicia. Mis hijos gastaron esa cantidad en una semana de vacaciones mientras yo me moría. Tú la has ganado cuidándome con amor y dedicación. Pero señora, ya está decidido. Además, no puedes ser mi socia si estás ahogada en deudas. Necesito que tu mente esté libre para enfocarse en lo que viene. ¿Socia Ten? Jorge levantó la vista confundido. Ah, sí, dije casualmente, me olvidé de mencionar. Rosa va a ser mi nueva socia de negocios. Pero llegaremos a eso en un momento. Jorge terminó de preparar los documentos. Mientras yo firmaba, le hice una última pregunta. Jorge, cuando Miguel estuvo aquí, ¿mencionó algo sobre el testamento de mi esposo Javier? Sí, Jorge dudó. Preguntó si había alguna cláusula especial o provisión que pudiera complicar las cosas. ¿Y qué le dijiste? Que los testamentos son confidenciales y que tendría que consultar con el notario y con usted directamente. Bien, mantén esa posición. Y Jorge, mi voz se volvió suave pero amenazante. Si mi hijo vuelve a contactarte sobre mis cuentas sin mi conocimiento, quiero saberlo inmediatamente. Considérate avisado. Por supuesto, doña Gabriela. Absolutamente. Cuando salimos del banco con el cheque de Rosa y mis nuevos documentos de seguridad financiera, el sol brillaba más fuerte. Rosa lloraba en silencio mientras caminábamos hacia el taxi. ¿Por qué lloras?, pregunté gentilmente. Porque nunca nadie en mi vida me ha tratado así, señora, como si valiera algo. Vales más de lo que crees, Rosa. Y mis hijos van a aprender esa lección de la manera más dura. Subimos al taxi.
Ahora, dije al conductor, llévanos al despacho del doctor Antonio Méndez en la diagonal. Era hora de traer la artillería pesada. No sabía que en ese preciso momento, mientras Rosa y yo íbamos hacia el despacho del abogado Miguel, estaba en la gasolinera de la ronda de Dalt, mirando su tarjeta American Express Black, con total confusión. ¿Cómo que declinada?, dijo al empleado de la gasolinera, su voz subiendo de tono. Es una Black. No tiene límite. Lo siento, señor, pero la terminal dice cuenta cerrada. ¿Tiene otra tarjeta? Miguel sacó su billetera con manos temblorosas. Probó su Visa. Declinada. Su Mastercard. Declinada. Los 3 plásticos que le daban acceso ilimitado al dinero de mamá, todos muertos. Tuvo que pagar los 80 euros de gasolina con su tarjeta personal, la que usaba para sus gastos reales, la que tenía un límite de 3.000 euros y ya estaba casi al máximo. Subió a su Mercedes y con manos temblorosas marcó mi número. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Lo dejé sonar a propósito, que sudara un poco. Sí, contesté con voz neutra. Mamá, gracias a Dios. Ha pasado algo extraño. Mis tarjetas, las tarjetas de la cuenta familiar, no funcionan. Fui a poner gasolina y me las rechazaron todas. Debe ser un error del banco. No es un error, Miguel. Hubo un silencio. Podía escuchar su respiración acelerarse. ¿Qué quieres decir con que no es un error? Quiero decir que esta mañana fui al banco y cancelé todas las tarjetas adicionales. Las tuyas, las de Carlos, las de Diego. Todas. ¿Qué no puedes hacer eso? Necesito esas tarjetas para los gastos del hotel. Los gastos del hotel. Mi voz se volvió hielo. ¿Te refieres a los 25.000 euros que gastaste en el Marbella Club? Porque yo revisé, Miguel, y el hotel en Barcelona no tiene ninguna factura de ese resort. Era para ti, para Elena, para tus vacaciones mientras yo estaba muriendo de neumonía. Silencio absoluto. Lo había atrapado. Mamá, yo puedo explicar. No necesito explicaciones, hijo. Necesito que entiendas algo muy claramente. La mamata se acabó. A partir de ahora, si necesitas dinero para el negocio, vienes y me lo pides directamente. Me muestras las facturas, los presupuestos, todo. Nada de tarjetas abiertas. Esto es ridículo, soy el gerente. Necesito autonomía. La autonomía se gana con confianza. Y tú, Miguel, has roto mi confianza completamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Jorge Puig. Estoy hablando de tu visita al banco preguntando sobre incapacitación. Estoy hablando de tus emails al abogado Fernando Álvarez. ¿Crees que soy estúpida, Miguel? ¿Crees que porque tengo 70 años y tuve neumonía soy una vieja senil? Oí un golpe como si hubiera golpeado el volante del coche. Mamá, no es lo que piensas. Entonces dime, ¿qué es? ¿Por qué estabas investigando cómo declararme legalmente incompetente? Yo estaba siendo precavido. Estabas muy enferma. Alguien necesitaba estar preparado para tomar decisiones si yo moría, terminé por él. O mejor aún, si quedaba lo suficientemente enferma como para no poder firmar cheques, pero no tan enferma como para morirme rápido. Muy conveniente, ¿verdad? No, estás tergiversando todo. Hijo, tengo los emails, tengo los extractos bancarios, tengo la declaración del banquero, tengo pruebas de todo. Y ahora mismo estoy camino al despacho del mejor abogado de Barcelona. ¿Sabes por qué? Esperé. Miguel no respondió, probablemente en shock. Porque voy a proteger mi patrimonio de personas que resulta que son mis propios hijos. Voy a reestructurar Sabores de Cataluña de tal manera que ustedes 3 no puedan tocar un euro sin mi firma. Y si intentas llevarme a juicio, Miguel, te prometo que vas a perder. Y no solo vas a perder el dinero, vas a perder tu reputación, vas a perder tu trabajo, vas a perder todo. Mamá, por favor. Su voz se quebró. No hagas esto. Somos tu familia. ¿Familia? Me eché a reír, pero era una risa sin alegría. ¿Dónde estaba mi familia cuando estuve enferma por 6 meses? ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Sabes cuántas veces me visitaste, Miguel? 0. Ni una sola vez en 6 meses. Pero sí tuviste tiempo para ir al banco a planear cómo robarme. No fue así. Domingo que viene, interrumpí, voy a hacer una comida familiar. Paella como en los viejos tiempos. Tú, Carlos y Diego. Sin las esposas. Solo mis hijos. Van a venir porque voy a hacer un anuncio importante sobre mi salud y mi testamento. Y créeme, Miguel, van a querer estar presentes. ¿Qué tipo de anuncio? Van a tener que venir para averiguarlo. Mediodía. No lleguen tarde. Colgué antes de que pudiera responder.
Mis manos temblaban, pero no de debilidad, de adrenalina pura. Rosa, que había estado escuchando en silencio desde el asiento del taxi, me miró con admiración. Señora, eso fue increíble. Eso fue solo el principio, Rosa. Ahora viene lo bueno. El taxi se detuvo frente a un edificio modernista elegante en la diagonal. El despacho del doctor Antonio Méndez ocupaba el penthouse. Antonio había sido el abogado de Javier durante 30 años. Era más que un abogado, era un amigo. Cuando entramos a su oficina, Antonio se levantó de su escritorio con una expresión de shock y alegría. Gabriela, por todos los santos me dijeron que estabas gravemente enferma. Era un hombre de 68 años, completamente calvo, con gafas, y una sonrisa cálida que contrastaba con su reputación de ser despiadado en los tribunales. Estaba Antonio, pero resulta que la amenaza de que tus propios hijos te roben es mejor medicina que cualquier antibiótico. Su sonrisa se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Me senté en su oficina y durante la siguiente hora le conté todo. Mostré los emails que había impreso, los extractos bancarios, la declaración de Jorge del banco. Lo escuché todo sin interrumpir su expresión, volviéndose más seria con cada revelación. Cuando terminé, Antonio se quitó las gafas y se frotó los ojos. Gabriela, esto es terrible, pero no estoy sorprendido. ¿Qué quieres decir? Se levantó y fue a su caja fuerte. De ella sacó una carpeta gruesa y un sobre sellado. Javier me dio esto 3 meses antes de morir. Me hizo jurar lo que solo te lo entregaría si alguna vez sospechaba que Miguel Carlos o Diego te estaban traicionando. Abrió la carpeta. Dentro había un cuaderno de cuero negro similar al que había encontrado en el estudio, pero más grueso. Javier llevaba un diario de negocios. Documentaba no solo las transacciones de la empresa, sino también observaciones sobre vuestros hijos. Empecé a leer. En la letra meticulosa de Javier encontré entrada tras entrada que me rompieron el corazón. 15 de marzo 2018. Miguel me pidió 20.000 euros prestados. Dijo que era para renovar su departamento. Descubrí que se lo gastó en el casino. No se lo dije a Gabriela. No quiero romperle el corazón. 3 de julio 2019. Carlos llevó a Patricia de compras con la tarjeta de la empresa. 8.000 euros en un día. Cuando lo confronté me gritó. Me dijo que yo era un viejo controlador. Gabriela estaba en Mallorca visitando a su hermana. No pude decirle. 22 de octubre 2020. Diego llegó borracho al restaurante, insultó a un cliente. Tuve que darle 5.000 euros al cliente para que no pusiera una reseña mala. Diego no se disculpó, solo dijo: papá siempre arregla las cosas. Estoy cansado. Había docenas de entradas así, años de pequeñas traiciones, de mentiras, de abuso. Javier lo había documentado todo, pero nunca me lo había dicho para protegerme. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Rosa me pasó un pañuelo. Hay más, dijo Antonio suavemente abriendo el sobre sellado. Dentro había un documento legal. Esto es una adenda al testamento de Javier. La cláusula 7. Leí el documento. Era genial, brillante, típico de Javier. La cláusula 7 establecía que si Gabriela Ramírez en cualquier momento después de la muerte de Javier era víctima de abuso financiero, negligencia o maltrato por parte de sus hijos, ella tendría el derecho legal de redistribuir completamente su 70% de las acciones de la empresa, como ella viera apropiado, sin restricciones del testamento original. En otras palabras, Javier me había dado la llave para desheredarlos completamente si era necesario. Antonio A. Mi voz salió firme, clara. Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, Gabriela. Necesito que estructures una nueva empresa, una holding. Se va a llamar Renacimiento Participaciones. Yo voy a ser la única accionista con derecho a voto. Y Rosa aquí, puse mi mano en su hombro, va a tener un 30% de propiedad sin derecho a voto, pero con derecho completo a dividendos. Señora, no. Rosa se puso de pie, horrorizada. Es demasiado. 30% de 4 millones es más de 1 millón de euros. Exactamente, sonreí. Y te lo has ganado. Antonio, ¿cuánto tiempo necesitas para estructurar esto? Con urgencia y pagando las tasas aceleradas, 5 días hábiles. Pero Gabriela, tus hijos van a poder impugnar esto si parezco confundida o coercionada, terminé. Por eso necesito que traigas a 2 médicos mañana. Certificaciones completas de que estoy en perfecto estado mental.
Y quiero todo grabado en video. Quiero evidencia irrefutable de que cada decisión que tome es con plena capacidad. Antonio asintió lentamente, una sonrisa apareciendo en su rostro. Gabriela, has aprendido bien. Javier estaría orgulloso. Javier me enseñó todo lo que sé, y ahora voy a usar cada lección para proteger lo que construimos juntos. Pasamos las siguientes 3 horas planificando cada detalle. La estructura legal, las transferencias de activos, la documentación médica, todo. Rosa tomaba nota, sus ojos cada vez más grandes al comprender la magnitud de lo que estábamos haciendo. Cuando finalmente salimos del despacho de Antonio, el sol se estaba poniendo sobre Barcelona. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Rosa, dije mientras esperábamos otro taxi, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Creo que sí, señora. Usted está blindando su patrimonio. No, corregí. Estoy declarando la guerra, y acabamos de ganar la primera batalla sin que ellos siquiera lo sepan todavía. Pero pronto van a sentir el impacto. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Mamá, Miguel me acaba de llamar. Dice que cancelaste las tarjetas. Por favor, dime que es un malentendido. Patricia está histérica. Teníamos un viaje planeado a París. Carlos, domingo, mediodía, paella en mi casa. Hablaremos de todo entonces. Y trae tu apetito, hijo, porque va a ser una comida que nunca olvidarás. Colgué antes de que pudiera protestar. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Diego esta vez. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché el mensaje. Mamá, ¿qué coño está pasando? Miguel dice que estás loca, que nos bloqueaste todo. Mamá, tengo facturas que pagar. Tengo deudas. No puedes hacernos esto. Llámame. Llámame. Borré el mensaje sin más. ¿No va a responder?, preguntó Rosa. No, que se preocupen. Que pasen el fin de semana angustiados preguntándose qué está pasando. Es solo un pequeño anticipo del infierno que yo pasé durante 6 meses. Llegamos a casa después de las 7 de la noche. Estaba exhausta pero exhilarada. Rosa preparó una cena ligera mientras yo me sentaba en la terraza mirando las luces de Barcelona. Mi teléfono no paraba de sonar. Miguel, Carlos, Diego. Incluso las esposas Elena, Patricia, Sofía. Todos queriendo saber qué pasaba, todos exigiendo explicaciones. Ignoré todo. Mañana vendría Antonio con los médicos para las certificaciones. Pasado mañana los papeles de la nueva empresa estarían listos. ¿Y el domingo? El domingo sería el día del juicio. Mis hijos pensaban que tenían el poder porque esperaban mi herencia. Iban a aprender que el verdadero poder viene de quien firma los cheques en vida, no de quien espera recibirlos en muerte. Y yo, Gabriela Ramírez, de 70 años, supuestamente débil y confundida, les iba a dar la lección más cara de sus vidas. El domingo amaneció con un cielo azul perfecto sobre Barcelona. Era uno de esos días primaverales donde la ciudad despierta con alegría, las terrazas se llenan y las familias se reúnen para comer. Pero en mi villa de Sarriá no había alegría, había anticipación. El tipo de anticipación que sientes antes de una tormenta. Rosa y yo habíamos pasado la mañana preparando, no solo la comida, sino el escenario, porque esto no era simplemente una comida familiar, era un juicio, y yo era el juez, jurado y verdugo. ¿Estás segura de que quiere usar estos platos?, Rosa preguntó sosteniendo uno de los platos de porcelana Yadró que Javier y yo compramos en nuestro 20º aniversario. Eran hermosos blancos con detalles en azul y oro y valían una pequeña fortuna. Completamente segura. Quiero que recuerden esta comida cada vez que vean porcelana fina en su vida. Quiero que este día esté grabado en sus memorias como el día que subestimaron a su madre. Puse la mesa con precisión militar. Manteles de lino blanco. Los cubiertos de plata que heredé de mi abuela, copas de cristal de Bohemia, flores frescas en el centro, rosas rojas apropiadamente, y en cada lugar excepto el mío coloqué un sobre blanco con el nombre de cada hijo. ¿Qué hay en los sobres?, preguntó Rosa mientras terminaba de hacer la paella en la cocina. El aroma del azafrán y el pescado fresco llenaba la casa. La verdad, respondí simplemente, impresa, documentada, irrefutable. A las 11:30 Antonio llegó con su maletín. No iba a quedarse para la comida, pero quería estar presente al principio para establecer su presencia, para que mis hijos supieran que esto era serio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como un torero entrando a la plaza, asustada pero lista. A las 11:50 escuché el primer coche llegar. Era Miguel, por supuesto.
siempre puntual, siempre controlado. Pero cuando Rosa abrió la puerta, vi algo que nunca había visto en mi hijo mayor, Miedo. Mamá. Entró directamente a la sala donde yo estaba sentada en mi sillón favorito, vestida con un vestido negro elegante. Necesitamos hablar antes de que lleguen los demás. Siéntate, Miguel, dije firmemente. Hablaremos cuando todos estén aquí. Pero mamá, dije que te sientes, obedeció, como un niño regañado, y en ese momento vi el cambio de poder. Ya no era la madre enferma a la que podía manipular, era la dueña de su futuro. Carlos llegó 5 minutos después, nervioso, sudando a pesar del clima fresco. Diego llegó último a las 12:10, con evidentes signos de resaca y un intento fallido de cubrir el olor a alcohol con colonia cara. Bueno, dije cuando los tres estuvieron sentados en la sala. Gracias por venir. Este es el doctor Antonio Méndez, el abogado de la familia. Él va a quedarse solo para el aperitivo, pero necesitaba que ustedes supieran que está aquí. Los tres miraron a Antonio como si fuera una serpiente venenosa. Ahora vamos a pasar al comedor. Rosa ha preparado una paella magnífica. Espero que tengan apetito. Nos movimos al comedor. Cuando mis hijos vieron la mesa, la tensión subió. Sabían que esto no era normal. Las comidas familiares normales no se servían en porcelana de aniversario. Mamá, Carlos tragó saliva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Antonio está aquí? ¿Por qué todo esto? Siéntense, ordené. Miguel a mi izquierda, Carlos a mi derecha, Diego al frente, y Rosa. Miré a mi aliada que estaba lista para retirarse a la cocina. Tú te sientas aquí a mi lado derecho, el lugar de honor. ¿Qué? Miguel explotó. La empleada va a comer con nosotros. El silencio que siguió fue glacial. Miguel. Mi voz salió peligrosamente suave. Rosa no es la empleada. Es mi asistente ejecutiva, mi mano derecha y muy pronto mi socia de negocios. Y si vuelves a hablar de ella con ese tono despectivo, te vas de esta casa inmediatamente y no vuelves nunca. ¿Entendido? Miguel cerró la boca, su rostro rojo de rabia e incredulidad. Rosa se sentó temblando levemente. Le apreté la mano bajo la mesa. Bien, continué. Antes de comer quiero decir algo. Durante los últimos 6 meses he estado muy enferma. Neumonía severa. Hubo momentos en que pensé que iba a morir. Durante esos 6 meses, ¿saben cuántas veces me visitaron? Silencio. Miguel 0, Carlos 1 vez por 10 minutos con el motor de tu coche aún corriendo. Diego 0, pero Rosa estuvo aquí cada día, cada noche, sosteniéndome cuando tosía sangre, cambiándome las sábanas cuando estaban empapadas de sudor, dándome de comer cuando no tenía fuerzas para sostener una cuchara. Mamá, nosotros la contratamos para eso, comenzó Carlos débilmente. Silencio, golpeé la mesa. Las copas de cristal vibraron. No he terminado. Ustedes me contrataron una cuidadora porque era más práctico que venir ustedes mismos. ¿Saben lo que eso me dijo? Me dijo que para ustedes yo soy un problema, una obligación, un obstáculo entre ustedes y mi dinero. Eso no es cierto, Diego protestó. No, levanté uno de los sobres. Miguel, ¿quieres decirles a tus hermanos que discutiste con Jorge Puig en el banco? Miguel palideció. No respondes. Yo lo haré. Miguel fue al banco a preguntar sobre incapacitación, sobre cómo declararme legalmente incompetente para que él pudiera tomar control de mis cuentas. Carlos y Diego miraron a Miguel con shock. Hermano, ¿hiciste eso? Carlos susurró horrorizado. Yo estaba siendo precavido. Miguel tartamudeó. ¿Precavido? Mi risa salió fría. O codicioso, ahora abramos estos sobres. ¿Les parece? Tomé el sobre de Miguel y lo abrí. Dentro había copias de sus extractos de tarjeta de crédito con los gastos relevantes marcados en amarillo fluorescente. Miguel, 25.000 euros en Marbella Club, la semana que yo tenía 40 grados de fiebre. 15.000 euros en Joyería Suárez. Supongo que para Elena, no para tu madre enferma. 50.000 euros retirados de la cuenta de emergencia de la empresa sin facturas, sin explicaciones. Puse los papeles frente a él. Su rostro se puso del color de la ceniza. Carlos, tu turno. Abrí su sobre. 12.000 euros en Louis Vuitton. 8.000 en iPhones nuevos para toda tu familia. 6.000 en el restaurante Moments. 10 veces en 2 meses. Mientras yo comía caldo porque era lo único que podía retener. Carlos comenzó a llorar silenciosamente. Diego. Su sobre era el más grueso.
8.000 en vinos de lujo, 15.000 en Casino Barcelona. ¿Sabías que los casinos reportan transacciones grandes 10.000 en un viaje a Ibiza? Te divertiste, hijo, porque yo estaba aquí luchando por respirar. Diego no dijo nada. Simplemente miró fijamente al plato vacío frente a él. En total, continué mi voz más fuerte, más firme, ustedes tres gastaron casi 100.000 euros de mi dinero en 3 meses. Mientras Rosa, que gana 1.000 euros al mes, pagaba 2 autobuses cada día para venir a cuidarme. Mientras ella comía las sobras de mi comida porque no quería gastar mi comida. Mientras ella me daba más amor en un día del que ustedes me han dado en años. Ahora viene el twist número 3, el momento clímax. Me puse de pie. Todos se quedaron helados. Así que esto es lo que va a pasar. Sabores de Cataluña, la empresa que su padre y yo construimos desde cero, ya no existe. ¿Qué? Miguel se puso de pie de golpe. ¿Qué quieres decir con no existe? Fue disuelta legalmente el viernes pasado. Todos los activos han sido transferidos a una nueva empresa, Renacimiento Participaciones. Antonio, que había estado sentado silenciosamente observando ahora, abrió su maletín y sacó 3 juegos de documentos. Renacimiento Participaciones, continué, es una holding de la cual yo soy la única accionista con derecho a voto. Rosa tiene 30% de participación sin voto, pero con derechos completos a dividendos. 30%, Miguel rugió. ¿Le diste a esa mujer 30% de un imperio de 4 millones? No le di nada, respondí fríamente. Ella lo ganó, con sudor, con lágrimas, con amor. Más de lo que ustedes jamás han hecho. Esto es una locura, Diego se unió. Estás senil, te está manipulando. Antonio intervino, su voz legal y autoritaria. Tengo aquí certificaciones de 2 médicos independientes fechadas el jueves pasado que confirman que doña Gabriela Ramírez está en perfecta capacidad mental. También tengo grabaciones en video de todas las reuniones donde ella tomó estas decisiones. Todo completamente legal, completamente voluntario. Vamos a impugnarlo, Miguel amenazó. Vamos a llevarte a juicio. Háganlo, sonreí. Y cuando lo hagan voy a presentar como evidencia el diario de su padre. Saqué el cuaderno de cuero negro de Javier. Los 3 se quedaron paralizados. Su padre lo documentó todo, cada mentira, cada abuso, cada vez que lo defraudaron. Está todo aquí, y hay más. Antonio puso un documento final en la mesa. La cláusula 7 del testamento de Javier Ramírez. La lean o no, en resumen, establece que si Gabriela es víctima de abuso financiero o negligencia por parte de sus hijos, ella tiene derecho completo de redistribuir los activos como vea apropiado. Papá nunca haría eso, Carlos susurró. Tu padre te conocía mejor de lo que crees, Carlos, dije suavemente. Los conocía a todos, y me dejó esta herramienta porque sabía que este día podría llegar. ¿Entonces qué? Miguel preguntó, su voz quebrada. ¿Nos desheredas? Después de todo, no, respondí. Ustedes siguen siendo mis hijos, y cuando yo muera van a recibir su parte. Pero hasta ese momento aquí están las nuevas reglas. Antonio distribuyó los documentos. Cada uno de ustedes puede quedarse trabajando en los negocios familiares si lo desean, pero ahora reportan a Rosa. Ella es la CEO. Ustedes son empleados, con salarios de mercado no más, sin acceso a cuentas corporativas, sin aprobación, sin tarjetas de crédito ilimitadas. ¿Quieres que trabajemos para ella? Diego señaló a Rosa. Quiero que trabajen, punto. Algo que no han hecho honestamente en años. Rosa va a supervisar las operaciones, va a aprobar gastos, va a tomar decisiones, y si no les gusta pueden renunciar. Pero si renuncian, pierden cualquier derecho a dividendos futuros. Esto es humillante, Miguel dijo entre dientes. ¿Humillante? Me eché a reír. Humillante es tener que justificar un gasto de oficina. ¿Saben qué es humillante? Estar muriendo en una cama y que nadie venga a verte. Eso es humillante. Descubrir que tus hijos están planeando declararte loca para robarte. Eso es humillante. Me senté de nuevo de repente exhausta. Todo había salido. Toda la rabia, toda la decepción, todo el dolor. La paella se está enfriando, dije más suavemente. Rosa trabajó duro en ella. Van a comerla, van a ser educados y luego se van a ir. Mañana, si quieren sus trabajos, presentan sus solicitudes formales a Rosa. Si no entiendo, pero esta es mi decisión final. Nadie se movió. He dicho que coman. Rosa sirvió la paella con manos temblorosas.
El silencio en la mesa era absoluto, roto solo por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Carlos fue el primero en romper. Empezó a llorar abiertamente, lágrimas cayendo en su plato. Mamá, lo siento tanto. Patricia, ella me presionaba, siempre quería más, y yo era débil, pero te amo, de verdad te amo. Lo sé, Carlos, dije suavemente, y por eso espero que seas el primero en demostrar que puedes cambiar. Diego también se quebró. Tengo un problema, mamá, con el alcohol, con el juego. Lo sé, necesito ayuda. Y la vas a recibir, pero con tu dinero, no con el mío. Es hora de que te hagas responsable. Miguel no dijo nada. Terminó su paella mecánicamente, su orgullo demasiado grande para admitir derrota, pero su rostro mostraba que entendía que había perdido. Cuando terminaron, se levantaron para irse. Antonio ya se había ido, su trabajo hecho. En la puerta Carlos me abrazó. Voy a arreglarlo, mamá. Te lo prometo. Diego asintió. Yo también. Miguel simplemente dijo, esto no ha terminado. Oh, Miguel, respondí, sí lo está. Lo que decidas hacer ahora determinará si alguna vez vuelves a tener una relación conmigo. Elige sabiamente. Se fueron. La casa quedó en silencio. Rosa y yo nos quedamos en el comedor mirando la mesa destrozada, los sobres abiertos, las vidas cambiadas para siempre. ¿Hice lo correcto?, pregunté de repente insegura. Rosa tomó mi mano. Hizo lo que era necesario, señora, y yo voy a pasar el resto de mi vida demostrando que valgo la confianza que puso en mí. Lo sé, hija, lo sé. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, sin traición. Había tomado de vuelta mi poder, había defendido mi vida, y aunque había lastimado a mis hijos, había salvado mi dignidad. Y a veces eso es más valioso que todo el amor del mundo. El lunes por la mañana a las 9:00 am, exactamente sonó el timbre de mi casa. Rosa bajó a abrir y regresó con una expresión preocupada. Señora Gabriela, hay un hombre con documentos legales. Dice que es un requerimiento judicial. Sonreí, más rápido de lo que esperaba, pero no me sorprendía. Miguel no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota calladamente. El mensajero me entregó un sobre grueso. Dentro, una demanda legal presentada por Miguel Ramírez, Carlos Ramírez y Diego Ramírez contra Gabriela Ramírez Vega. Solicitaban 1. Declaración de incapacidad mental de Gabriela Ramírez. 2. Anulación de todas las transacciones realizadas en los últimos 30 días. 3. Nombramiento de Miguel Ramírez como tutor legal. 4. Acceso inmediato a todas las cuentas bancarias y activos empresariales. Leí cada página con cuidado. Era un trabajo profesional. Fernando Álvarez, el abogado que habían contratado, era caro pero bueno. Habían incluido declaraciones de los 3 hermanos sobre mi comportamiento errático. Un informe médico independiente pagado por ellos sugiriendo posible deterioro cognitivo post-neumonía. Testimonios de vecinos también pagados sobre comportamiento extraño. Declaraciones de que Rosa me había influenciado indebidamente. Rosa, llamé cuando terminé de leer, trae mi teléfono y prepara café fuerte. Esto va a ser un día largo. Primero llamé a Antonio. Ya lo vi, Gabriela, dijo antes de que pudiera hablar. Me lo enviaron también como notificación profesional. Es agresivo pero esperado. ¿Qué tan preocupada debo estar? En una escala del 1 al 10, un 2. Tienen un caso débil construido sobre mentiras compradas. Nosotros tenemos hechos, documentación y la cláusula 7. Pero hizo una pausa. Van a ser desagradables. Van a intentar destruir tu reputación públicamente. Van a pintar a Rosa como una manipuladora. Esto va a doler. Que lo intenten. Tengo 70 años, Antonio. He sobrevivido a cosas peores que el intento de mis hijos de robarme. Eso me gusta oír. Te tengo una audiencia preliminar el viernes. Palau de Justicia, Sala 3. La jueza es María González. Dura pero justa. No se deja impresionar por lágrimas de cocodrilo. Después llamé a Jorge del banco para advertirle que probablemente habría intentos de acceder a las cuentas con órdenes judiciales falsas. Luego llamé a mis gerentes de restaurante y hoteles para informarles de la situación y asegurarles que todo estaba bajo control. A las 11 de la mañana mi teléfono explotó, pero no con llamadas de mis hijos, con llamadas de la prensa. Señora Ramírez, soy del diario El Periódico. Es cierto que sus hijos la están demandando por incapacidad mental. Señora Ramírez, La Vanguardia aquí. Puede confirmar que ha desheredado a sus 3 hijos.
Doña Gabriela Raquel Radio. ¿Es verdad que su cuidadora ahora es dueña de 30% de su empresa? Miguel había filtrado la historia a la prensa. Por supuesto que lo había hecho. Quería presión pública, quería que yo pareciera una vieja loca manipulada por una inmigrante oportunista. No haga declaraciones, me advirtió Antonio cuando le conté. Absolutamente nada. Cada palabra puede ser usada contra ti. Pero yo tenía una mejor idea. Rosa, dije, prepárate. Vamos a dar una conferencia de prensa. Que Rosa y Antonio gritaron al unísono por el altavoz. Has oído bien. Mañana a las 5 de la tarde, en el restaurante principal del Bourne, nuestro buque insignia. Vamos a contar nuestra versión de la historia antes de que ellos controlen la narrativa. Gabriela, esto es muy arriesgado. Antonio comenzó. Todo en la vida es arriesgado, Antonio. Pero yo no voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo. Prepara un comunicado legal para leer. Yo voy a hablar desde el corazón. El martes por la tarde, el restaurante El Sabor del Bourne estaba lleno de periodistas. Había cámaras de TV3, Antena 3, Telecinco, reporteros de todos los periódicos importantes. El escándalo de una familia rica de Barcelona siempre vendía. Rosa y yo entramos juntas. Yo vestida con un traje Chanel azul marino, ella con un vestido elegante que habíamos comprado juntas esa mañana. Antonio nos acompañaba junto con los 2 médicos que me habían certificado. Me senté frente a los micrófonos. Las cámaras parpadeaban. Los reporteros se inclinaban hacia adelante. Buenos días, comencé mi voz clara y fuerte. Mi nombre es Gabriela Ramírez. Tengo 70 años. Estoy completamente cuerda. Y estoy aquí para contar la verdad sobre lo que mis hijos llaman manipulación y lo que yo llamo supervivencia. Pasé los siguientes 30 minutos contando la historia. No todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente. La neumonía, el abandono, el descubrimiento del plan de incapacitación, los gastos obscenos mientras yo moría. ¿Desheredé a mis hijos?, pregunté retóricamente. No. Les di exactamente lo que merecen, la oportunidad de ganarse lo que su padre y yo construimos. Le di 30% de mi empresa a Rosa Morales, sí, porque en 6 meses ella me dio más amor, dedicación y lealtad que mis propios hijos en 6 años. Rosa estaba llorando a mi lado. Las cámaras capturaban cada lágrima. Soy una mujer de 70 años, continué, y el sistema quiere hacerme creer que por mi edad debo ser silenciada, controlada, declarada incompetente. Pero yo digo, la edad no es debilidad. La edad es sabiduría, y mi sabiduría me dice que el dinero sin dignidad no vale nada. Antonio leyó las certificaciones médicas. Los doctores confirmaron mi capacidad mental. Mostramos documentación de todos los emails de Miguel, los extractos bancarios, el diario de Javier. Las preguntas de los periodistas fueron intensas. ¿No teme que esto destruya a su familia para siempre? Mi familia se destruyó cuando eligieron la codicia sobre el amor, respondí. Yo solo estoy defendiendo lo que queda de mi dignidad. ¿Qué dice sobre las acusaciones de que Rosa la manipuló? Rosa tomó el micrófono, sus manos temblando. Yo vine a este país hace 15 años sin nada. Trabajo 3 empleos para mantener a mis hijos. La señora Gabriela me dio una oportunidad cuando yo solo esperaba un salario. Si eso es manipulación, entonces el mundo necesita más manipuladoras como yo. La sala estalló en aplausos. Algunos periodistas, especialmente las mujeres mayores, tenían lágrimas en los ojos. Cuando salimos del restaurante supe que había ganado la batalla de relaciones públicas. Los titulares del día siguiente lo confirmaron. El periódico Empresaria de 70 años planta cara a hijos codiciosos. La edad no es debilidad. La Vanguardia. El caso que expone el abuso financiero a personas mayores en familias acomodadas. El País. Gabriela Ramírez. Mis hijos querían mi dinero, no mi bienestar. Las redes sociales explotaron. Justicia para Gabriela se volvió tendencia en Twitter España. Miles de mujeres mayores compartían sus propias historias de abuso familiar. Rosa recibió cientos de mensajes de apoyo. Pero Miguel no se rindió. El jueves por la tarde recibí una visita inesperada. Era Elena, la esposa de Miguel. Vino sola sin mi hijo. Gabriela, comenzó, y noté que no me llamó suegra como siempre hacía. Necesito hablar contigo. Sin Miguel. La hice pasar. Rosa preparó té y se retiró discretamente. Voy a ser directa. Elena dijo, sus manos perfectamente manicuradas temblando alrededor de la taza de porcelana.
Miguel está obsesionado con ganar este caso, no porque te ame, no por la familia, por su ego. No puede soportar que una vieja lo haya vencido. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué opinas tú? Elena miró su té. Creo que tienen razón, los tres. Me avergüenza admitirlo, pero yo fui parte del problema. Yo presioné a Miguel para gastar más para vivir mejor. Nunca me detuve a pensar de dónde venía ese dinero o qué sacrificios hiciste tú para dárnoslo. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque tengo una hija. Luisa tiene 20 años. Y cuando vio las noticias me preguntó, «Mamá, ¿en serio abuela está loca o papá está siendo codicioso?» Y no pude mentirle, Gabriela. No pude. Lágrimas rodaban por las mejillas perfectamente maquilladas de Elena. «Luisa quiere verte, quiere hablar contigo, pero Miguel se lo prohibió. Dijo que si ella te contacta la deshereda a ella también. Tu esposo amenazó a su propia hija. Está fuera de control. El orgullo lo está destruyendo». Por eso vine a advertirte, no va a parar. Va a usar cada recurso, cada mentira, cada manipulación. Y va a ser feo. Gracias por decirme, Elena. Ella se levantó para irse. En la puerta se giró. Para lo que vale, creo que Rosa es afortunada de tenerte. Y creo que tú eres afortunada de tenerla a ella. Ojalá nosotros hubiéramos valorado lo que teníamos antes de perderlo. Cuando se fue, llamé a Antonio. Necesitamos prepararnos para la guerra. Miguel no va a rendirse. Ya lo sé, pero Gabriela, tenemos algo que ellos no tienen, la verdad. Y al final la verdad siempre gana. El viernes llegó con cielo gris sobre Barcelona, apropiado para un día de tribunal. Rosa y yo llegamos al Palau de Justicia a las 9 de la mañana. El edificio era imponente, todo piedra y historia, diseñado para intimidar. Pero yo había enfrentado cosas más aterradoras que un edificio viejo. Antonio nos esperaba en los escalones con su equipo, 2 asociados jóvenes cargados con cajas de documentos y los 2 médicos listos para testificar. ¿Lista?, preguntó Antonio. Nací lista. La sala 3 estaba en el segundo piso. Cuando entramos vi a mis 3 hijos sentados con Fernando Álvarez, su abogado. Miguel me miró con odio puro. Carlos evitó mi mirada. Diego parecía haber envejecido 10 años en una semana. También vi caras conocidas, Jorge del banco, algunos empleados de mis restaurantes vecinos. Y periodistas, muchos periodistas. La jueza María González entró puntualmente a las 9:30. Era una mujer de unos 55 años, cabello gris recogido en un moño severo, gafas sin marco expresión que no revelaba nada. Caso número 1847-2025, anunció el secretario. Miguel Ramírez, Carlos Ramírez y Diego Ramírez contra Gabriela Ramírez Vega. Petición de declaración de incapacidad y tutela. Fernando Álvarez se puso de pie. Era un hombre de unos 50 años, traje de 5.000 euros, sonrisa de tiburón. Su señoría, representamos a 3 hijos profundamente preocupados por el bienestar de su madre. Gabriela Ramírez, de 70 años, recientemente sobrevivió una neumonía severa que, como demostrarán nuestros expertos médicos, ha dejado secuelas cognitivas significativas. Presentó su caso metódicamente. Llamó primero a un doctor Mendoza, un neurólogo, que admitió bajo presión nunca me había examinado personalmente. Basándome en los reportes médicos, dijo el doctor. Mendoza, una neumonía severa a esa edad frecuentemente resulta en hipoxia cerebral, que puede causar confusión, paranoia y toma de decisiones errática. ¿Y ha examinado usted a la señora Ramírez?, preguntó la jueza. No personalmente, pero... Entonces su testimonio es especulación, no diagnóstico. Continúe, abogado. Fernando llamó a Miguel al estrado. Señor Ramírez, describa el comportamiento de su madre que lo preocupa. Miguel se aclaró la garganta asumiendo su papel de hijo preocupado. Su señoría, mi madre siempre fue una mujer fuerte y racional, pero después de la neumonía cambió. Comenzó a desconfiar de nosotros, sus propios hijos. Tomó decisiones financieras irracionales como dar 30% de un imperio de 4 millones a una mujer que conoció solo por 6 meses. ¿Y usted cree que su madre no está en condiciones de tomar esas decisiones? Creo que está siendo manipulada, su señoría. Rosa Morales vio a una mujer vulnerable y se aprovechó. Fue el turno de Antonio. Señor Ramírez, comenzó Antonio con voz suave, casi amable. ¿Cuántas veces visitó a su madre durante sus 6 meses de enfermedad? Miguel dudó. Yo estaba ocupado con... 0 veces. ¿Sí o no? No pude porque...
¿Sí o no, señor Ramírez? 0 veces. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y usted, señor Ramírez, visitó el banco CaixaBank en febrero de este año? Sí, para consultas legítimas para preguntar sobre procedimientos de incapacitación, para obtener información sobre cómo tomar control de las cuentas de su madre. Miguel palideció. Estaba siendo precavido. ¿Precavido o preparándose para lo que está haciendo ahora mismo? No más preguntas. Carlos fue llamado al estrado. Su testimonio fue débil, lleno de no estoy seguro y quizás. Estaba claro que su corazón no estaba en esto. Diego fue peor. Bajo juramento admitió que tenía problemas con el alcohol y las deudas. ¿Y esperaba que el dinero de su madre resolviera esos problemas?, preguntó Antonio. Yo, sí supongo. Al menos es honesto, murmuró la jueza. Después del receso de almuerzo, fue nuestro turno. Antonio llamó primero a los 2 médicos que me habían examinado. Ambos confirmaron bajo juramento que yo estaba completamente capacitada mental y legalmente. Luego llamó a Jorge del banco, quien describió la visita de Miguel y su intento de obtener información para incapacitarme. Después, Rosa. Señorita Morales, comenzó Antonio, describa su relación con la señora Ramírez. Rosa habló con voz temblorosa pero clara. Describió los 6 meses de cuidados, las noches sin dormir, las veces que me salvó la vida cuando la fiebre subía peligrosamente. Describió cómo ninguno de mis hijos vino, cómo ella fue la única familia que tuve. Y los 30% de la empresa, usted pidió eso. Nunca yo no sabía nada hasta que la señora Gabriela me lo dijo. Traté de rechazarlo, pero ella... Rosa se quebró. Ella dijo que yo me lo había ganado, que le había dado más amor en 6 meses que sus hijos en 6 años. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente me llamaron a mí. Me senté en el estrado mirando a mis 3 hijos. Carlos lloraba silenciosamente. Diego miraba al suelo. Miguel me devolvía la mirada con frialdad. Señora Ramírez, comenzó Antonio, ¿está usted en pleno uso de sus facultades mentales? Completamente. ¿Fue forzada o manipulada de alguna manera para hacer estos cambios financieros? No. Cada decisión fue mía, tomada con completa lucidez y con asesoría legal apropiada. ¿Por qué lo hizo? Respiré profundo. Porque mis hijos me abandonaron cuando más los necesitaba. Porque descubrí que estaban planeando declararme incompetente para robar lo que mi esposo y yo construimos. Porque el amor no puede ser comprado, pero el respeto puede ser exigido. Antonio sacó el diario de Javier. ¿Reconoce esto? Es el diario de mi difunto esposo, Javier Ramírez. Podría leer esta entrada marcada. Con voz temblorosa leí, 22 de octubre 2020. Diego llegó borracho al restaurante hoy. Insultó a un cliente importante. Tuve que darle 5.000 euros para que no arruinara nuestra reputación. Diego no se disculpó. Solo dijo, papá siempre arregla las cosas. Estoy cansado, Gabriela. Tan cansado. Temo el día en que ya no esté para protegerte de ellos. Las lágrimas rodaban libremente por mis mejillas ahora. Mi esposo sabía que este día podría llegar. Por eso incluyó la cláusula 7 en su testamento. Para protegerme. Para darme el poder de protegerme. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Twist número 5. Luisa aparece. La puerta de la sala se abrió. Una joven de 20 años entró, cabello oscuro, largo, ojos llenos de determinación. Luisa, Miguel se puso de pie. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no vinieras. Su señoría, dijo la joven ignorando a su padre. Soy Luisa Ramírez, nieta de Gabriela Ramírez. Pido permiso para testificar. Fernando Álvarez se puso de pie. Objeción, no está en la lista de testigos. Su señoría, Antonio intervino rápidamente. La joven tiene derecho a hablar si tiene información relevante. La jueza González miró a Luisa con interés. Adelante, señorita, pero sea breve. Luisa caminó al estrado. Miguel estaba rojo de furia, pero no podía hacer nada. Su señoría, comenzó Luisa, su voz clara y fuerte. Mi padre y mis tíos están mintiendo. Mi abuela no está loca. Ellos son codiciosos. Luisa, Miguel rugió. Silencio. La jueza golpeó su mazo. Luisa continuó. En los últimos 6 meses, mientras mi abuela estuvo enferma, no la vi una sola vez porque mis padres dijeron que estaba demasiado grave para visitas. Pero sí vi a mi padre gastar miles de euros en viajes y lujos.
Escuché conversaciones entre él y mis tíos sobre qué hacer con el dinero de mamá cuando ella finalmente se vaya. Eso es sacado de contexto. Miguel tartamudeó. ¿Es verdad que pasó 6 meses sin ver a su abuela?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Y cuando finalmente fui por mi cuenta hace 2 semanas, encontré a mi abuela más lúcida y fuerte que nunca. Y encontré a Rosa una mujer que cuidó de ella, como nadie en mi familia lo hizo. Si mi abuela quiere darle a Rosa todo su dinero, es su derecho. Rosa lo ganó. Nosotros no. Miguel se puso de pie. Eso es suficiente. Vámonos. Pero la jueza golpeó su mazo nuevamente. Siéntese, señor Ramírez. No ha sido despedido. Luisa bajó del estrado y caminó hacia mí. Frente a toda la sala me abrazó. Lo siento, abuela. Siento no haber venido antes. Siento no haber sabido. No es tu culpa, cariño. Susurré abrazándola fuerte. La jueza González cerró su carpeta con un golpe seco. He escuchado suficiente. Voy a tomar un receso de 1 hora para deliberar. Vuelvan a las 17:00 para la decisión. A las 17:00, exactamente, la jueza González regresó. Toda la sala se puso de pie. Siéntense, ordenó. Su rostro era inescrutable. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Testimonios médicos, documentación financiera, testimonios personales y la cláusula 7 del testamento de Javier Ramírez. Miguel se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas. Mi decisión es la siguiente. La petición de declaración de incapacidad es denegada. El grito de alegría de Rosa fue audible en toda la sala. Antonio apretó mi mano. No solo encuentro que la señora Gabriela Ramírez está en pleno uso de sus facultades mentales, sino que encuentro las acciones de los demandantes profundamente preocupantes. Este tribunal ve claramente un patrón de negligencia familiar y potencialmente abuso financiero hacia una persona mayor. Miguel se puso pálido. Además, continuó la jueza, ordeno que los 3 demandantes paguen todos los costos legales de la defensa, que estimo en aproximadamente 25.000 euros. Y advierto a los señores Ramírez que cualquier intento futuro de acoso legal contra su madre será visto como persecución y será sancionado más severamente. Golpeó el mazo. Caso cerrado. Afuera del tribunal los periodistas nos rodearon. Las cámaras parpadeaban, los micrófonos se extendían. Doña Gabriela, ¿cómo se siente? Victoriosa, respondí con una sonrisa. Y esperanzada de que mi historia ayude a otras personas mayores a defenderse contra el abuso familiar. Rosa, ¿qué planes tiene ahora? Rosa, todavía llorando de alegría, respondió: voy a trabajar más duro que nunca para demostrar que la confianza de la señora Gabriela no fue mal puesta. Y voy a aprender todo lo que pueda sobre negocios para honrar esta oportunidad. ¿Y su relación con sus hijos? Miré hacia donde Miguel, Carlos y Diego salían del tribunal por una puerta lateral evitando las cámaras. Eso, dije suavemente, depende de ellos. Mi puerta está abierta para quienes vengan con humildad y amor verdadero, pero está cerrada permanentemente para la codicia. Luisa estaba a mi lado sosteniéndome el brazo. Yo voy a quedarme con mi abuela un tiempo, anunció. Tengo mucho que aprender de ella. Los días siguientes fueron de ajustes. Rosa oficialmente tomó su posición como CEO de Renacimiento Participaciones. La primera semana fue abrumadora para ella. No sé qué estoy haciendo, me confesó la tercera noche rodeada de papeles y reportes financieros en el comedor. Estos números, estas decisiones. Señora, ¿y si arruino todo? Me senté junto a ella. ¿Crees que yo sabía qué hacía cuando Javier y yo abrimos nuestro primer restaurante? Tenía 22 años, Rosa. Nunca había administrado ni un puesto de churros. Pero tenía algo más importante que conocimiento, tenía hambre de aprender y miedo de fallar. Ese miedo te mantiene alerta, te hace trabajar más duro. Pero usted tenía a su esposo y tú me tienes a mí. Voy a enseñarte todo. Cada truco, cada lección, cada error que cometí. No estás sola, hija. Contraté a una consultora de negocios, Marta Serrano, una mujer brillante de 45 años, para que fuera mentora de Rosa. También inscribí a Rosa en un programa ejecutivo de la Escuela de Negocios de Barcelona. Vas a aprender haciendo, le dije, pero también vas a aprender la teoría. Necesitas ambas. Mientras tanto, mis hijos enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Miguel perdió a varios clientes del hotel cuando la historia se hizo viral.
No quiero hacer negocios con alguien que traiciona a su propia madre, decían. Elena pidió el divorcio. Se llevó a Luisa y se mudó a un apartamento más pequeño. Carlos vino a verme 2 semanas después del juicio. Llegó solo sin Patricia. Mamá, dijo cuando abrí la puerta. ¿Puedo entrar? Lo dejé pasar. Se sentó en la sala en el mismo sofá donde 6 meses atrás habían decidido contratar a Rosa en lugar de cuidarme ellos mismos. Patricia se fue, dijo sin preámbulo. Me dejó. Dijo que si no tenía acceso a tu dinero no tenía interés en estar casada conmigo. Lo siento, Carlos. No lo sientas, tenías razón. Sobre ella, sobre mí, sobre todo. Empezó a llorar. Fui tan cobarde, mamá, tan débil. Dejé que ella me manipulara, que Miguel me manipulara. Y perdí lo más importante, a ti. No me has perdido, Carlos. Estoy aquí. Puedo volver a trabajar no como gerente, como lo que sea. Lavaplatos si es necesario. Solo quiero demostrarte que puedo cambiar. Miré a mi hijo de mediana edad llorando como un niño y vi al chico que solía ser antes de que la vida lo endureciera. Lunes 8 a.m., restaurante del Bourne. Rosa será tu jefa. Si ella dice que estás haciendo un buen trabajo, consideraré darte más responsabilidades. Pero Carlos, una sola mentira, un solo intento de manipular la situación, y se acabó para siempre. ¿Entiendes? Sí, mamá. Gracias. Gracias. Diego tomó un camino diferente. 2 semanas después del juicio me llamó desde un centro de rehabilitación en las afueras de Barcelona. Mamá, me internaron, voluntariamente. Tengo un problema serio con el alcohol y el juego. Lo admito, voy a estar aquí por 3 meses. Me alegra escucharlo, Diego. Cuando salga, si todavía quieres verme, me gustaría intentar tener una relación real contigo. No por dinero, solo porque eres mi madre y te quiero. Cuando salgas, llámame. Estaré aquí. Miguel no se contactó. Según me contó Elena cuando vino a tomar té una tarde, él había vendido su parte de los negocios familiares, ese 10% que tenía sin poder de voto para pagar sus deudas legales. Se había mudado a Madrid intentando empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Está amargado, dijo Elena. Culpa a todos menos a sí mismo. Pero Gabriela, yo quería que supieras, Luisa y yo estamos bien. Ella está estudiando diseño gráfico y es brillante. Y yo estoy aprendiendo a vivir sin lujos innecesarios. Es liberador en realidad. 3 meses después celebramos una pequeña reunión en mi casa. Rosa, con tremenda emoción, presentó su primer reporte trimestral. Las ganancias subieron un 12%. Anunció, sus manos todavía temblando un poco. Renegociamos contratos con proveedores, abrimos un nuevo restaurante de tapas en Gracia y creo que lo estoy haciendo bien. La mesa estalló en aplausos. Estaban Antonio, Marta, la consultora, Luisa, los 2 hijos de Rosa, Mateo y Andrés, que ahora venían regularmente a visitarnos, y Carlos. Carlos había estado trabajando duro. Había empezado como ayudante de cocina, luego pasó a sous chef, y ahora Rosa le había dado la oportunidad de desarrollar un nuevo menú de fusión catalana latinoamericana. Es bueno, había dicho Rosa con sorpresa. Realmente bueno, tiene talento cuando se enfoca. Después de la cena, Rosa y yo nos quedamos solas en la terraza mirando las luces de Barcelona. ¿Sabes qué día es mañana?, me preguntó. Viernes. No, señora. Hace exactamente 1 año que toqué el timbre de su casa por primera vez. 1 año desde que todo comenzó. Lo había olvidado completamente. 1 año, repetí asombrada. Parece una vida entera. Para mí lo es. Hace 1 año era una cuidadora con deudas. Ahora soy... no sé ni cómo describirme. Eres CEO de una empresa de 4 millones de euros. Eres estudiante de negocios. Eres mentora para tus hijos. Y eres... Puse mi mano sobre la suya, mi hija del corazón. Y usted es la madre que siempre soñé tener, Rosa susurró. Nos quedamos en silencio confortable, 2 mujeres que el destino había unido de la manera más extraña, pero ahora inseparables. Señora, Rosa dijo después de un rato, ¿alguna vez se arrepiente de todo esto de la guerra con sus hijos? Pensé en la pregunta honestamente. Me arrepiento del dolor. Me arrepiento de que llegáramos a esto. Pero no me arrepiento de defender mi dignidad. Porque al final, Rosa, enseñé una lección invaluable: el amor no puede ser comprado, pero el respeto puede ser exigido. Y las mujeres, sin importar su edad, nunca deben aceptar ser tratadas como menos de lo que valen. La Navidad llegó rápido.
Era mi primera Nochebuena sin Javier en la que no me sentía devastadoramente sola. Rosa y sus hijos se quedarían conmigo. Luisa también vendría. Antonio había prometido pasar para el brindis de medianoche. Incluso Carlos, que ahora vivía en un apartamento modesto en Gracia, vendría a cenar. ¿Segura que quiere que venga?, había preguntado nervioso por teléfono. No quiero arruinar su Nochebuena. Ven, hijo, es Navidad, y has trabajado duro este año. Pero no esperaba que el timbre sonara a las 11:00 de la noche, justo cuando estábamos sirviendo los turrones. Rosa abrió la puerta, y allí estaba Diego. Había cambiado. Estaba más delgado pero más saludable. Sus ojos estaban claros sin el brillo de alcohol que siempre tenían. Llevaba un ramo de flores simples y una caja de polvorones. «Mamá», dijo desde la puerta su voz quebrándose, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco tu perdón. Pero es Nochebuena y no podía pasar otro día sin decirte que lo siento. Lo siento tanto». Todos en la sala se quedaron en silencio. Carlos se puso de pie listo para defender si era necesario. Los hijos de Rosa miraban con curiosidad. «¿Cuántos días llevas sobrio?», pregunté. 142, casi 5 meses. «¿Y el juego? Ni un euro. Estoy trabajando como chef en un pequeño restaurante en Hospitalet. No es glamoroso, pero es honesto. Gano 1.400 euros al mes y pago mis facturas. ¿Y mamá?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años puedo mirarme al espejo. Me puse de pie lentamente. Diego dio un paso atrás esperando rechazo, pero yo caminé hacia él y lo abracé. «Pasa, hijo. Es Nochebuena, y nadie debería estar solo en Nochebuena». Diego se derrumbó en mis brazos llorando como no lo hacía desde que era niño. «Gracias, mamá. Gracias». La cena continuó con una energía diferente. Diego conoció a Mateo y Andrés, los hijos de Rosa. Hablaron de fútbol y descubrieron que eran del mismo equipo. Luisa le mostró sus diseños gráficos y Diego dio ideas para menús visuales. Carlos y Diego hablaron por primera vez en meses. No sobre dinero o negocios, sino sobre vida, sobre segundas oportunidades, sobre hermandad. «Miguel no vino», comentó Diego alrededor de la medianoche. «No», dije, «y no vendrá. Algunos puentes se queman tan completamente que no pueden ser reconstruidos. Pero ustedes dos», miré a Carlos y Diego, «ustedes vinieron con humildad, con cambio real, y eso vale más que cualquier disculpa vacía». A las 12:00, cuando las campanas sonaban y Barcelona explotaba en fuegos artificiales, todos nos reunimos en la terraza con copas de cava. «Por las segundas oportunidades», brindé. «Por las familias que elegimos», añadió Rosa. «Por las madres que no se rinden», dijo Luisa. «Por los puentes que se pueden reconstruir», dijeron Carlos y Diego al unísono. Mientras bebíamos y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de saber que había luchado por mi dignidad y ganado. Barcelona, diciembre 2030. Tengo 75 años ahora. Mi cabello es completamente blanco, pero mi mente está más aguda que nunca. Me muevo un poco más lento, necesito un bastón para caminar largas distancias, pero estoy viva, activa y sobre todo rodeada de amor. Renacimiento Participaciones ahora vale 8 millones de euros. Rosa, contra todas las probabilidades, resultó ser una CEO brillante. Abrimos 2 hoteles más 5 restaurantes nuevos y hasta una escuela de cocina para jóvenes de bajos recursos. Carlos es ahora nuestro director culinario. Su menú de fusión ganó una estrella Michelin el año pasado. Se volvió a casar esta vez con una maestra de escuela llamada Carmen, una mujer sencilla y genuina. Tienen un bebé, mi primer bisnieto, que lleva el nombre de Javier. Diego lleva 5 años sobrio, dirige nuestra escuela de cocina y es patrocinador de Alcohólicos Anónimos. Ayuda a otros hombres a encontrar el camino que él casi perdió. Se reconcilió con Sofía y aunque no volvieron a estar juntos, ahora son amigos y copadres efectivos. Luisa trabaja como nuestra directora de marca. Sus diseños son reconocidos en toda España. Vive en un loft moderno en El Born y tiene una novia que es fotógrafa. Elena, su madre, dirige nuestro departamento de recursos humanos. Resultó tener un talento natural para leer a las personas. Los hijos de Rosa, Mateo y Andrés, están en la universidad. Mateo estudia ingeniería, Andrés está en la escuela de negocios.
Ambos trabajan part-time en nuestros restaurantes. Son como mis nietos. ¿Y Miguel? Miguel nunca regresó. Supe por Elena que se casó de nuevo en Madrid, que tiene un pequeño negocio de consultoría, que ocasionalmente pregunta por mí, pero que su orgullo todavía es demasiado grande para admitir que estaba equivocado. Dejé de esperar su llamada. Algunas heridas son demasiado profundas. Hoy es un día especial. Estamos inaugurando nuestro restaurante más nuevo, Casa Rosa, en honor a la mujer que salvó mi vida y se convirtió en mi socia, mi amiga, mi hija del corazón. La ceremonia de apertura es grande. Están todos los empleados, la prensa, clientes importantes. Rosa está nerviosa ajustándose su vestido elegante. ¿Lista, Moen?, le pregunto. Con usted a mi lado siempre. Cuando corto la cinta roja y las puertas se abren, veo algo que me hace llorar. En la pared principal del restaurante hay un mural enorme. Es una pintura de dos mujeres, una mayor, una más joven, cocinando juntas. Al pie dice: dedicado a todas las mujeres que se niegan a ser silenciadas, que luchan por su dignidad, que construyen nuevas familias cuando las viejas las fallan. Gabriela en Rosa 2030. Esa noche, después de que todos se fueron, Rosa y yo nos sentamos en mi terraza favorita como hemos hecho 1000 veces antes. ¿Sabes qué?, digo. No cambiaría nada. Ni siquiera el dolor. Especialmente no el dolor. Porque el dolor me enseñó quién era yo realmente. Me enseñó que el amor verdadero no viene siempre de donde esperamos. Y me dio a ti. Y a mí me dio una madre. Rosa sonríe. Una jefa, una mentora, una amiga. ¿Recuerdas ese primer día cuando llegaste a mi puerta? ¿Cómo olvidarlo? Usted era tan hostil. Estaba rota, traicionada, perdida. Y ahora estoy completa. No porque tenga dinero o negocios exitosos, sino porque aprendí que mi valor no depende de cuánto me amen otros, sino de cuánto me amo a mí misma. Y esa, levanto mi copa de vino, es la lección más valiosa de todas. Brindamos mientras el sol se pone sobre Barcelona por 1000ª vez desde que comenzó esta historia. Pero esta puesta de sol es diferente. No es el final. Es solo otro capítulo en una vida que se negó a terminar en amargura. Soy Gabriela Ramírez. Tengo 75 años. Sobreviví a la neumonía, a la traición de mis hijos, a la batalla legal del siglo. Y no solo sobreviví, triunfé. Y mi mensaje para todas las mujeres que me escuchan, especialmente las mayores, las que piensan que su tiempo de pelear ha pasado: nunca acepten ser tratadas como menos de lo que valen. Nunca permitan que la edad sea usada como excusa para silenciarlas. Y nunca olviden que el respeto no se regala, se exige. Yo lo exigí. Y gané. Y ustedes también pueden.